Dios les bendiga. Gracias, hermano Gilmar. Bueno, bienvenida, hermana Nancy. Hacía tiempo que la había invitado, pero siempre se me escapaba. Bienvenido también, Christopher. Es para mí un gusto tenerlos en esta reunión. Lo mismo, bueno, aquí tengo hermanos que están repitiendo enseñanza bíblica hoy sábado. Tu hermano Noé y la hermana Ana, que anoche terminamos como a la 1:10 más o menos una enseñanza bíblica. Y gracias a Dios porque hay ese sentir ya de buscar a Dios en este tiempo, y es que es el tiempo más, como más prudente y que hay que hacerlo porque las cosas están como complicándose en el mundo ya. Entonces la hermana Nancy también es bautizada en el nombre de Jesucristo y la verdad que es un gusto para mí que esté acá porque vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Hermano Francisco, Dios le bendiga, y Mateito, y hermano Gilmar, y los hermanos que están conectados en las redes sociales, Dios les bendiga. En LeadMe, que hay como 215 personas, que Dios les bendiga grandemente, y los que mirarán en diferido en YouTube. Hay algo muy importante. El hermano dio una bonita enseñanza sobre lo que es la edificación de nuestra casa, ¿ya? Pero hay una muy importancia porque hay cosas que uno dice, ¿qué se utiliza para construir un edificio? Bueno, tiene que ser sobre una roca para que no se hunda. Pero está el arquitecto, y está el ingeniero, y está el último que ya desarrolla en todo. Y entonces hay algo que uno mira, y hay dos cosas que se utilizan muy importante en la construcción, en la terrenal. Y yo recuerdo que iban a hacer una pared y colocaban, para que quedara derechita así, la plomada o el cordel. Y para que quedara bien así y no quedara de pronto desnivelada, ¿el qué? El nivel. Esos dos aparaticos funcionan mucho. Y resulta que nosotros, para edificar nuestra casa, para agregarle esto un poco a la enseñanza, necesitamos también colocar la plomada y el nivel. ¿Ya? Y vamos a mirar en dónde está esa plomada y el nivel. ¿Usted lo encontró ahí? 17. El 17, mira lo importante que es este asunto, ¿ya? Y dice, pondré el juicio a cordel, o sea, que quede un juicio straight. Isaías 28:17, puede leer, hermano Gilmar, ¿ya? Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Amén. Entonces, por eso es que Jesucristo, cuando Él llega a predicar el Evangelio, dice, busquen primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Su justicia, porque en la justicia está el juicio y está la justicia. Pero con el juicio yo edifico que mi casa quede, ¿qué? Derechita. Y con la justicia yo nivelo todas las cosas en mi vida. Entonces, por eso es que en el Evangelio, la justicia que hay en el Evangelio es la absoluta. La que están en las cortes, Christopher, esa justicia es la relativa. Esa es la para que se utiliza en el Antiguo Testamento de la Biblia, que esa se dio en el comienzo, Dios la dio para castigar al hombre cuando comete un crimen, un error, un robo, lo que sea. Entonces esa justicia es para controlar la sociedad, que no se salga de las manos y podamos vivir quieta y reposadamente. Pero luego viene Cristo a predicar el Evangelio y dice, aquí el que se porta mal tiene un problema, ¿en dónde? En la cabeza, ¿sí? Entonces dice, voy a hacer la justicia absoluta. Y entonces dice, voy a cambiar la manera de pensar de ese hombre. Pero ¿cómo la voy a cambiar? Con la predicación del Evangelio. Entonces comienza Cristo a predicar y a decir, mira, si alguien a ti te maldice, entonces los que estaban acostumbrados acá, no, pues si alguien nos maldice, Señor, hay que maldecirlo, porque eso dijiste tú en el Antiguo Testamento, al que maldijere a Israel, y al que lo bendiciere, yo lo voy a bendecir. Entonces, bueno, eso fue dicho en la justicia, ¿qué? En la relativa. Pero ahora yo digo, cualquiera que te maldice a ti, ¿usted qué? Bendígalo, porque que tu mente ahora va a cambiar. ¿Ya? Ahora yo no lo voy a enfrentar así, sino va a cambiar. Entonces ahí es donde comienza la justicia, ¿qué? A nivel. Y el juicio a cordel, o sea, la plomada.
Y de esa manera queda edificada nuestra casa. Pero hoy vamos a tratar un tema muy bonito. No sé si ustedes cuando estudiaban, si tenían algún compañero, si se acuerdan, para que oren por él. O una compañera para que oren por él, si se acuerdan. ¿Tuviste algún compañero de estudio que era envidioso o envidia? Y eso se ve mucho en los salones, ¿sí o no? Que hay personas que son envidiosas. Pero lo importante es que nosotros vamos a estudiar no para degradar a ese joven o a ese niño, a esa niña o a ese estudiante en la universidad o a esa persona que conocemos que es envidioso, sino que vamos a estudiar en dónde nace la mentira, la envidia. ¿Ya? ¿Por qué nace la envidia? Uno dice, pero ¿por qué nace la envidia? Y aquí es donde debemos de colocar la justicia a nivel. ¿Ya? Porque ¿en dónde nace la envidia? Uno puede decir, ¿cómo una persona es envidiosa? Yo recuerdo, por eso es muy bonito la predicación del Evangelio. Porque Jesucristo dice que Él siendo rico se hizo ¿qué? Pobre, para enriquecernos a nosotros. O sea que en Él no hay ¿qué? Ninguna envidia. Pero si alguien descubre un secreto cómo hacer dinero, y yo estoy aquí haciendo dinero, quizás a sus más amigos, a su familia les explica, pero a los demás, sí, nace ese asunto de que hace esa envidia. Por eso el que predica el Evangelio lo tiene que predicar sin ¿qué? Sin envidia, porque nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos para que el otro también obtenga todos estos beneficios. Yo anoche, bueno, en la madrugada estaba enseñando de lo que es que cuando el misterio de Dios se consume, es que nosotros llegamos a tener ¿qué? La imagen de Dios. Dios se quedó mirando su creación y dijo, voy a hacer al hombre. Y cuando Dios voy a hacer al hombre, llegó y dijo, bueno, yo no tengo nada de envidia, lo voy a hacer igualito a mi imagen y semejanza. ¿Usted se imagina eso? Pero otro puede decir, no, es que yo soy Dios, ellos de otra manera y yo acá. No, Jesucristo, Dios no tiene nada de envidia. ¿En dónde nace la envidia? La envidia nace por falta de conocimiento en la justicia. Ya es tan importante esto. ¿Dónde nace la envidia? Mateo 20:15. Mateo 20:15, mire lo que nos dice. Y si lo tiene el hermano Noé o la hermana Ana. Bueno, no sé si hoy vendrán los otros hermanos porque están trabajando todos ahora. 20:15. ¿Cómo nos dice hermano Gilman, por favor? 20:15. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Bueno, aquí hay una parábola sobre los obreros de la viña. Y entonces dice, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esto está hablando Jesucristo. Dice que salió él primero y dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, la hora tercera viene a ser las 9 de la mañana. Cuando ustedes vean en la Biblia que la hora primera, la hora tercera, la hora sexta o la hora novena, ustedes invierten el horario del reloj, y cuando dice la tercera es como las 3 de la tarde, ¿ya? Tercera, 3 de la tarde. Entonces es al contrario, son las 9 de la mañana. Así se hace. Y si es esta, son las 12 del día. Entonces, el dueño de la viña, dice Jesucristo, salió primero y dijo, mire, si ustedes van a trabajar, yo les pago 1 denario. Y comenzaron a las 6 de la mañana. Pero salió a la hora tercera, que sería ¿qué hora? Las 9. Y entonces encontró otro y dijo, vengan a mi viña y yo les daré de acuerdo a lo que ustedes hagan. Y llegó al mediodía y encontró a otros en la plaza y dijo, vengan a trabajar a la viña. Y llegó a las 3 de la tarde y encontró a otros, que sería a la hora novena. Y llegó otra. Y sale a las 5 de la tarde y encuentra a unos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde nace la envidia? Entonces, ahí ya vemos que dice Jesucristo, dice, yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿O es que acaso dice, o tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Entonces aquí ya comienzo yo a despejar el panorama con la justicia. Dice, o tienes envidia porque yo soy ¿qué? Bueno. Entonces, aquí es donde entramos nosotros con nuestras acciones de la justicia a hacer ¿qué? Buenos. Entonces, Jesucristo llega y Dios mira desde los cielos a hombres malos, a hombres asesinos, a hombres buenos, a hombres trabajadores, y Él llega y se queda mirando y dice, tengo que hacer llover sobre la tierra. Y Él hace llover sobre buenos y ¿qué? Y sobre malos. Y luego dice, tengo que hacer salir el sol sobre también ¿qué? Sobre buenos y malos. Y hace salir el sol. Y luego Él dice, hablando de esa manera, dice, si ustedes saludan a los que os saludan, y ustedes no saludan a los que no os saludan, dice, no tenéis como algo que ya hace como una selección de personas. Dice, hagan como vuestro Padre Celestial, salude a todo el mundo. Y de esa manera seréis ¿qué? Perfectos. Entonces nosotros tenemos en este momento que comenzar a edificar lo que decía el hermano Gilmar, nuestra casa. Pero lo tenemos que, el juicio, ponerlo a cordel, o sea, que quede todo recto, para que nuestra casa se vaya edificando que perfectamente y no venga algo del mundo y nos quite la vida espiritual. Entonces también vamos nivelando la casa con el nivel de justicia. Entonces Jesucristo está contando esta parábola y dice que Él comenzó a invitarlos a todos y había algo ahí. Normalmente con la justicia del Antiguo Testamento yo le pagaría un denario al que entró ¿qué? A las 6 de la tarde. Pero al que entró menos 3 horas, pues dividiría el denario en 12 y le daría lo que le corresponde. Y al que entró a todo lo que le corresponde, y sería una justicia ¿qué? Relativa. Pero aquí es donde entra cuando yo me convierto en bueno. Cuando yo a todos les aplico el nivel y los hago ¿qué? Iguales. Pero eso funciona, en este caso, la igualdad. Porque eso es para suplir las necesidades de ¿qué? De cada uno. Porque el que entró a las 5 de la tarde tiene también un hogar que alimentar y todo. Y el que entró a las 6 de la mañana también tiene un hogar que alimentar y todo. Entonces yo nivelo todo y estoy haciendo ¿qué? Justicia. Porque tampoco como el que entró, también como el otro. Por eso más adelante vamos a buscar ese versículo, dice, porque así el que recogió poco, no le hizo falta. Y el que recogió mucho, tampoco le sobró. Entonces eso es echar, como dice, esa justicia a nivel. Entonces está Cristo contando la historia y viene algo muy bonito. Cuando yo soy bueno, Mateo 6:22. Cuando yo soy bueno, Mateo 6:22. Ahora, esto es cuando yo hago acciones buenas, no como... Bueno, pues puede leerlo, hermano Gilmar, 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De cuándo yo soy bueno? Ahí dice, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. El ojo. Así que si tu ojo es ¿qué? Bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? Luz. De luz. ¿Pero qué es la luz? Enseñanza. Alguien dirá, bueno, es esta. Pero ahora la luz en este campo es la que es la enseñanza. En este campo es la enseñanza. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces cuando yo tengo la enseñanza del evangelio, ¿ya me entienden? La enseñanza del evangelio, yo puedo hacer esa decisión de poder a todos suplirles ¿qué? Su necesidad. Dios hace eso. A todos les da lluvia, a todos les da sol, aunque todos no ¿qué?
no lo merecen igualmente, pero Él pone la justicia y nivela todo. De esa manera, nosotros tenemos que seguir los pasos del Maestro. Entonces, cuando yo miro eso, o cuando una persona mira eso y dice, ¿y por qué Jesucristo en esa parábola, al último que llegó a las 5 de la tarde, le da un denario? Y entonces los que entraban a las 6 de la mañana, dijeron, ¿y por qué gana un denario si apenas trabajó 1 hora? Entonces el otro hizo cuenta, pues si le dieron un denario por 1 hora, yo voy a recibir ¿cuántos? 12. Y cuando llega a los últimos, tenga un denario. Entonces murmuraban contra el dueño de la viña. ¿Por qué a ellos los hizo iguales a qué? A nosotros. Eso es lo que dice ahí en Mateo 20:15. ¿Por qué lo hizo iguales a nosotros? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos volvemos, vamos a decir, en eso de que ¿por qué lo hizo iguales a nosotros? Nosotros debemos tener un cuidado. Porque cuando Jesucristo dice, haré al hombre conforme a qué? A mi imagen y semejanza, a todos nos hizo qué? Nos va a hacer iguales. En Cristo todos somos iguales. Entonces ahí es donde nace lo que es la enseñanza. Entonces si mi ojo está lleno de luz, mi ojo es bueno porque está lleno de luz, o sea, la lámpara del cuerpo del ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De enseñanza, del evangelio. Ahora viene algo, en lo relativo, ¿cómo afecta al ser bueno absoluto? En lo relativo, ¿cómo afecta al ser bueno absoluto? Mateo 20:12, ¿qué nos dice? Ok, ya ven. Mateo capítulo 20, versículo 12, ¿lo tiene hermana Ana, por favor? Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí es donde viene. Eso es como los apóstoles. Llegan allá y entonces dice Jesucristo, bueno, apóstol Pedro, usted venga para acá y se va a sentar en un trono y va a juzgar una de las tribus de Israel. Y luego llama, hermano Gilmar, venga acá, se sienta en un trono y va a juzgar esta parte acá. Y luego hermano tal, y entonces Pedro, si yo sufrí demasiado, ¿cómo me ha hecho a mí ha hecho a él igual que yo? No puede ser. Si yo he sufrido, yo soporté el calor del día y esto y lo otro, pero dice que lo ha hecho ¿qué? Igual. Puede leerlo nuevamente el versículo 20:12, ¿cómo dice? Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí, como los ha hecho iguales, ¿qué utilizó? ¿El juicio o la justicia? Las dos cosas. Porque la justicia es el nivel para que todos queden ¿qué? Igual. Y el juicio, que le ponen cordeles para que todo quede ¿qué? Recto. De esa manera se construye nuestra casa espiritual. Cuando yo no tengo la enseñanza, entonces yo, pero ¿cómo así que va a ser igual al hermano Gilmar, que hace, ¿cuánto lleva acá recibiendo enseñanza bíblica? Como 5 o 6. 5 o 6 años. Vea, Señor, ¿cómo va a ser igual a él a mí? En este momento que yo digo así, ¿en mí qué hay? Envidia. Ahí donde nace la envidia. ¿Por falta de qué? De conocimiento de que hay una justicia que nivela todo, y cuando nos presentemos todos somos hechos conforme a qué? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Me comprenden? Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de entender. Cuando en una persona nace la envidia, es por falta de qué? De este conocimiento. ¿Ya? Entonces, por eso ellos diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. En lo relativo tienen ¿qué? Tienen razón. Porque si la hermana Nancy llega a la escuela, ¿a qué hora le toca llegar? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y entonces recibe su chequecito. Y mira que otra llega, ¿cuál es la última hora del trabajo? ¿De 1 a 3? A la 1. ¿A la 1? A la 1 a las 3. De la 1 a las 3. Entonces llega otra a la 1 a las 3 y llega y mira,
Sí, pero le están pagando. Entonces usted se siente mal, ¿ya? Pero entonces ahí es donde... No me parece justo. No le parece justo, en lo relativo, eso es lo relativo, no es justo. Pero usted mira que la otra de pronto no es su amiga y, claro, como es amiga ya le están pagando igual. Pero de pronto usted dice la otra que es de 1 a 3, va y dice, te invito a una cena del Thanksgiving. Bueno, Y llega ya y la sí, invita y entonces dice, ella tiene las mismas necesidades que ¿quién? Que yo. A eso te viene. En lo relativo no funciona la justicia, relativa sí. Pero en lo absoluto sí tenemos. Por eso esa apreciación de nosotros afecta ¿a qué? A la justicia absoluta. Pero nosotros cuando llegamos a la justicia, por eso Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y la justicia del reino de Dios. Porque en la justicia del reino de Dios yo me libro ¿de qué? De la envidia. Imagínense, no, y suena por el otro lado, como dice ella, no me parece justo, y está todo en lo correcto. Pero si yo miro por el otro lado, para yo decir eso, de pronto yo digo, bueno, no es justo, pero ella tiene la misma necesidad que yo. Uy, pobrecita, está bien, démosle eso. Pero lo justo y la envidia son igual o diferente. No, diferente. Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta el mensaje de Jesucristo. Porque cuando él mira la justicia relativa, que es la que está en la corte, él llega y dice, con la justicia relativa yo condenaría ¿qué? A todo el mundo. Pero resulta que todo el mundo fue ¿qué? Engañado y cometió error. Entonces dice, no, yo tengo que ir a buscar y a salvar lo que sea ¿qué? Perdido. ¿Ya? Pero Satanás se queda mirando al Señor y dice, y usted va a salvar lo que se ha perdido. Y Satanás que ha hecho el daño, entonces, pero usted dice que el hombre que pecare morirá. Sí, pero yo voy a pagar por ellos. Entonces, si Jesucristo paga por nosotros, ¿hay en él envidia? No, porque está pagando una deuda. Pero ¿quién tiene la deuda? La tengo yo. Y Satanás dice, no, usted no puede morir por ellos. ¿Quién tiene envidia? Satanás, porque está al otro quitándole una acción que es buena. Y aquí es donde viene lo que es el conocimiento de Cristo, del Evangelio. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad ¿a qué? A vuestros enemigos. Si alguien te aborrece, ¿qué dice? Hágale ¿qué? El bien. Si alguien te maldice, bendícelo. Pero hay otros que enseñan que si alguien te maldice hay que quebrantar ¿qué? Las maldiciones. Eso no lo enseña Cristo. Hay alguien que lo enseña así, pero Cristo no lo enseña. Dice, bendícelo. Y luego dice, y si alguien ya te agrede, ¿qué dice? Ora por él. En todas esas 4 acciones, ¿qué hay? ¿Envidia o hay ser bueno? Amor, que ser bueno. Entonces, ahí es donde viene nosotros que tenemos que mirar lo relativo y lo absoluto, cómo lo relativo afecta a lo absoluto y cómo lo absoluto afecta ¿qué? Lo relativo. Entonces resulta que yo llego y llega el Señor y dice, mira, oye el comentario, mire, estos entraron en la última hora y lo han hecho iguales a nosotros que hemos soportado el calor y la dureza de todo el trabajo del día. Entonces Jesucristo le dice, yo convine con usted en que le pagaba ¿cuánto? ¿Lo recibió? Oh, sí, yo lo recibí. ¿Te he hecho algún agravio? No. ¿Cumplí yo? Sí, todo. Y si yo le doy a este un denario, ¿por qué tiene envidia? Porque yo soy bueno. Y luego le da la segunda razón. Yo no puedo hacer con lo que yo tengo, con lo mío, lo que quiero. Sí, Señor, usted puede hacer con lo tuyo lo que quiere. Y si yo soy bueno, ¿usted tiene envidia? No, pues tampoco. Entonces, ahí es donde entra la justicia del reino de Dios con su nivel, ¿a qué? A nivelar. Por eso es muy importante. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Cuando uno se deja impregnar de esa justicia, ¿usted no ha sentido satisfacción cuando ha ayudado a alguien? Que lo necesita. Entonces, ahí es donde viene, donde nace lo que es el aspecto de la sabiduría.
Hay 8 pasos que anoche lo tratábamos, esta madrugada lo tratábamos, los 8 pasos para poder entender ¿qué? El temor de Dios. Y luego de entender eso, el temor de Dios, es que podemos hallar que el conocimiento de Dios, porque esto es conocimiento. Porque si uno va con la mente humana, no le cuadra ese nivel por ningún lado. Porque ¿cómo le va a cuadrar? Pero cuando uno mira por el otro lado dice, esto está bien. Pero ahora hay un secreto. Para que ese hombre haya puesto la justicia a ese nivel, hacerlo iguales a todos, tuvo en cuenta algo. Y eso lo vamos a ver en Mateo 20, versículo 6. ¿Por qué los hizo iguales a los primeros? Los que fueron a las 5 de la tarde, ¿por qué los hizo a los primeros que llegaron a las 6 de la mañana? ¿Ya? Y aquí es donde entra un factor muy importante, que es la actitud del corazón de la persona. ¿Por qué los hizo iguales? Los que llegaron a las 5 de la tarde los hizo iguales porque había un elemento en ellos, que era la disposición. Porque a las 5 de la tarde a mí me llaman, o hay alguien, quieren, ven a trabajar a mi viña. ¿Una hora para qué? Sí, pero eso no lo sabían ellos. Yo voy. Él dice, yo les daré lo que es justo. Eso es lo que dice el amo. Entonces, si alguien le dice, ¿quiere usted trabajar 1 horita? ¿Y cuánto me paga? Lo que es justo. O sea, no, pero para ganarme yo 1 hora. No, yo no voy. Entonces, no hay que disposición. Entonces, en los que hay disposición es que el amo de la viña pone el nivel de la justicia y los nivela. Vamos a leer Mateo 20, versículo 6, versículo 7, puede leerlo, hermano Gilmar. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea que ellos estaban haciendo fila. Y pasaban y no los contrataban. Y pasaban y yo no pierdo la esperanza. Y entonces ellos estaban con un corazón, ¿qué? Dispuesto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un corazón dispuesto para seguir a Cristo y para servirle a Él. No importa que sea el último momento. Mira, hay un ejemplo tan bonito, que hay 2 ladrones al lado de Cristo y 2 asesinos. Y entonces el uno se burla de Cristo. Oye, usted que predique, que es el, si eres, pues bájate y sálvanos a nosotros. Estaba hablando en qué, en lo relativo. Pero el otro comenzó a aplicar esto. Dijo, mira, usted no teme ni en la misma estando en la muerte. Este hombre es justo, no ha hecho ningún mal. Nosotros estamos acá porque lo merecemos. Y luego se queda mirando a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía ¿qué? Disposición. Y podía ser de los de la última hora. Y entonces le dice, bueno, yo he predicado el evangelio, vamos a decir así que Cristo le hubiera dicho, pero ahí no podía decirle. Le he predicado a los apóstoles y esto, y yo les he prometido nuevamente ¿qué? El paraíso. Pero usted es de la última hora. Y lo hizo igual. Dice, hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? ¿Por qué? Porque tenía un corazón ¿qué? Dispuesto. Acuérdate de mí cuando vengas ¿qué? En tu reino. Entonces ahí la justicia la colocó ¿a qué? A nivel. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque nosotros no siempre vamos a estar en este cuerpo humano. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo que va a ser de luz, un cuerpo luminoso. Y tenemos que ir preparados en todo este aspecto de conocimiento porque tendremos un nivel de mente, un nivel de mentalidad diferente. Y esa la tenemos que adquirir acá. Por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, no hagan tesoros en la tierra. O sea, no se preocupen, no pongan eso en primer lugar. Ténganlo por añadidura, sí, porque si no trabajamos, pues no podemos pagar el mortgage del apartamento ni nada, ni el seguro del carro. Pero ténganlo por añadidura, pero busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Porque usted tiene que aprender a nivelar la justicia y poner el cordel del juicio a plomo. O sea,
totalmente vertical las cosas. Entonces aquí nosotros encontramos que ellos que habían pasado todo el día estaban como, miraban, oye, contratan a todos y a mí no me llaman. Contratan y yo no me llaman. Ese que está así está con un corazón dispuesto a qué, a ir a la viña. Y entonces llega el último, ¿y ustedes qué hacen acá todo el día tan desocupados? Señores, es que nadie nos ha contratado. Y Dios entonces los mira con ojos de qué? De misericordia y de justicia. Y dice, vengan a mi viña. ¿Y cuándo nos va a pagar? Bueno, yo haré lo que sea justo. Y dice que llama al que va a pagar, dice, comience por los últimos. Y le da un denario. Ahí colocó la justicia ¿qué? A nivel. Qué bonito que nosotros podamos hacer eso así. Pero vamos a comenzar ahora, entramos en el tema. ¿Por qué los hizo iguales a los primeros? ¿Por qué los hizo iguales? ¿Qué había en estos últimos que fueron a la viña a trabajar? ¿Había qué? Disposición. Proverbios 16:1. Disposición. Por eso es muy bonito. Yo creo que uno se alegra. Bueno, usted que está en la escuela mirará que hay niños dispuestos y hay niños que indispuestos, ¿cierto? ¿Y cuál da más problema, los dispuestos o los indispuestos? Los indispuestos, claro. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que tiene que premiarse al dispuesto, así sea la última hora, y nivelar la justicia. Por eso esta sabiduría es importante. ¿Y qué nos dice? ¿En dónde nace esa disposición? ¿En dónde nace? A ver, hermano Gilmar, Proverbios 16:1, ¿qué dice? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Mira, del hombre son las disposiciones del corazón de él, del hombre. Pero cuando hay esa disposición, la respuesta la da ¿quién? Jehová. Pero por eso es que hay algo muy bonito. Esa disposición tiene algunas ventajas y algunas cosas que vienen en contra de esa disposición. Entonces nosotros tenemos disposición de aprender la palabra de Dios. Y hay disposición. Pero todos están dispuestos a aprender la palabra de Dios. Y todos tienen la disposición, pero hay unas cosas que se mezclan que nos hacen divagar. Entonces esa disposición tiene algunas, vamos a decir, como enemigos. Entonces yo estoy viendo esta historia de Jesucristo con los obreros de la viña. Y entonces estamos todos observando. Nancy, ¿cómo le parece este patrón? Que a los últimos les ha pagado igual que los primeros. Entonces, según la mentalidad que haya en ella, entonces si es sindicalista, ¿qué va a decir? Eso está, vamos a decir, muy bien, pero al mismo tiempo dice, pero resulta que los otros que trabajaron desde las 6 hasta las 6 tienen también un sindicato, entonces forman una huelga. Y los últimos no tienen sindicato, pero están tranquilos porque le pagaron igual. Entonces ahí es donde viene lo que es la preparación de nosotros mental y por qué el dueño de la viña hizo eso. Entonces el dueño de la viña miró que la disposición. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuando estamos con un grupo de niños y vemos unos niños dispuestos y otros ¿qué? Indispuestos. Usted, o sea, en lo relativo, ¿a quiénes escogería usted? En lo relativo. A los dispuestos, para no matarse uno la cabeza. Pero con un niño indispuesto, a mí me comentaban que había un niño que lo iban a sacar para que fuera a comer, se tiraba al piso. Lo tenían que levantar, no quería ni caminar, no quería nada. Entonces eso era un problema terrible. Algo pasaba. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a edificar ¿qué? Nuestra casa sobre la roca. Y entonces en el corazón nacen las disposiciones ¿de qué? Del hombre. Y Dios da la respuesta. Ahora vamos a ir a algo. ¿Cómo yo dispongo mi corazón? O sea, yo llego y miro un trabajo.
Y si lo miro difícil, ¿cómo cree usted que tendría esa disposición? Muy variado. Ya, no, eso está muy duro. Pero si usted lo mira fácil, ¿cómo tendría usted esa disposición? ¿Sí ve que cambia esa disposición? No, eso está demasiado duro. Y ahí es donde entra una parte de la sabiduría. Job 11:13, ¿cómo yo dispongo mi corazón? Job 11:13, ¿cómo dispongo yo mi corazón? Y ahí es donde nosotros siempre me dejan a mí lo más duro aquí. Yo recuerdo que yo soy el que en el trabajo pongo las mesas de último, de cierre. Y había una compañera y siempre le tocaba la última, faltando 5 para el cierre. ¿Por qué a mí usted me da la última? Pues yo no tengo la culpa. Y llega el cliente faltando 5 minutos, pues me toca sentarlo. Y siempre le tocaba la última, no sé por qué. Y llegaba, mira, yo voy a mirar que usted me deja la última a propósito. Que yo no hago eso, yo le estoy a todos por igual. Pero a usted le toca siempre la última. Entonces mire lo que dice Job 11:13. ¿Qué nos dice Job 11:13? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. ¿No consintieres que more en tu casa qué? La injusticia. Ahí está. Entonces, cuando yo tengo un corazón dispuesto, cuando yo no permito que more en mi casa, ¿qué? La injusticia. Pero si yo pongo la justicia, esa me nivela todo. Esto es una sabiduría que hay oculta en la Biblia. Si usted nota, lo pone uno a pensar, ¿sí o no? Uno dice, y esto parece un enredijo, todo esto, con lo relativo y lo absoluto. Pero es que esta es la predicación del Evangelio. Uno dice, Jesucristo está en la cruz del Calvario y lo han golpeado, lo han de todo. ¿Ya? Yo recuerdo que había un hermano y fue a testificar. Y llegó el hermano a la iglesia, llevaba pocos meses, y entonces dijo, yo iba en el bus urbano, pues como van en Bogotá, y pegó una frenada y yo me fui y me rompí el brazo. Pero como él no estaba acostumbrado, se le salió una mala palabra cuando dijo, me rompí el brazo. Entonces todos los hermanos allá dando el testimonio en la iglesia y con unas malas palabras. Entonces como que él reaccionó, uy, disculpe hermano, se me salió sin querer. Entonces pasa el pastor, digo, bueno, el hermano se le salió esa palabra sin querer, pero bueno, debe tener mucha porque ya se le sale. Lo acabo de rematar. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que extender nuestras manos ¿a quién? A Dios. Y dice, cada uno de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces nosotros cuando comenzamos a entender esto de la justicia, nosotros comenzamos a reparar todo eso, y por eso el 11, Proverbios 11:13, por eso dice esa parte, si tú dispusieres tu corazón, o sea, ¿puede alguien no disponer el corazón? Claro que sí, alguien no lo puede disponer. Si tú dispusieres tu corazón y luego dice, y extendieses ¿a quién? A Dios sus manos, ¿ya? Y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, usted sabe que la iniquidad es que injusticia, no, y no consistieres que more en tu casa la ¿qué? Injusticia. La injusticia, porque la injusticia desnivela todo, y al desnivelar todo nace ¿qué? La envidia. Entonces dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aquí es una bendición muy grande porque mire, el apóstol, el Señor Jesucristo se queda mirando a los 12 apóstoles y dice, yo los elegí a todos vosotros. ¿Cómo los eligió a todos ellos? ¿Con qué? Con la justicia. Les dio a todos ¿qué? Lo hizo a todos iguales, pero se queda él predicando y dice, yo los elegí a todos vosotros, pero uno de vosotros es ¿qué? Diablo. Es diablo. Así dice Cristo. Y entonces, ahí donde viene, uno de vosotros es diablo, pero los eligió a todos vosotros. Ahora viene, Dios les dio
la misma igualdad a Judas Iscariote que a los apóstoles? Sí. Eso es la justicia absoluta. Pero si hubiera sido la justicia relativa, ¿le habría dado esa misma oportunidad? No, porque, hermano, tenemos el tesorero que está robando las ofrendas de la iglesia. No, eso ya vemos, y ya que lo metan a la cárcel. Entonces, aquí es donde nace cómo voy a construir yo mi casa. ¿Ya? Entonces, Dios, estando en los cielos, mira el mundo entero. Y Jesucristo es el que dice eso. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso tenía que llamar a quién. Porque en él no había ¿qué? Envidia. Eso es lo bonito de todas estas enseñanzas bíblicas. Y de esa manera yo voy adquiriendo la mentalidad que pertenece al cuerpo de ¿qué? De luz. Por eso Jesucristo dice, bástale al maestro ser como ¿quién? Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Y cuando sea como su maestro, ¿será qué? Perfeccionado. Esta es una perfección, pero absoluta. Por eso es muy importante que entendamos este versículo. Si dispusieres, ¿qué? Tu corazón. Ellos llevaban 11 horas esperando para que le dieran una horita de trabajo. Y el dueño dice, yo les pagaré lo que es justo. Pero el dueño se quedó mirando, dice, tienen en la casa una ¿qué? Una familia. Tienen unos niños que están ¿qué? Que necesitan comer. Tienen unos niños que necesitan comprar zapaticos, que necesitan comprar pantalones, que necesitan todo esto. Entonces, los otros que estaban criticando dicen, y usted tienen envidia porque yo soy bueno. Entonces, lo que en un lado es justo, en el otro lado es ¿qué? Injusto. Y vamos a buscar ese versículo. Jesucristo dice, Jesucristo es justo, ¿cierto, hermana Nancy? Él podría decir, hagan amigos con las ganancias injustas, ¿cierto? Que no puede decir, porque si es justo, ¿cómo va a decir que haga amigos con las ganancias injustas? ¿Y por qué? ¿Y será que lo dice? ¿Que hagan amigos con las ganancias injustas? Si lo vemos de este ángulo, sí. Pero vamos a ver si lo dice. Vamos a buscar este versículo porque es bien importante eso. Porque ahí es donde uno entiende todo lo que es el mensaje del Evangelio. Por eso es que Jesucristo, claro, da un parámetro. Usted tiene que ayudar a aquellos que son ¿qué? Que tienen el corazón dispuesto. Porque el que tiene el corazón dispuesto va a ser ¿qué? Agradecido contigo. Pero si usted, ¿ya lo encontró en banana? Lucas 16:9. Lucas 16:9, lo va a leer. Mire lo que dice Cristo. No lo encontramos. Bueno, siga, hermano Gilmar. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Oye, eso sí está raro. Rarísimo. Rarísimo. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. No entra. No entra. Entonces, Jesucristo está hablando. Dice, mire, hagan amigos con las riquezas injustas, para que cuando llegue allá a los cielos, os reciban en las moradas eternas. Resulta que aquí ya no es la viña, aquí es que tiene un mayordomo. Y el mayordomo se cree el dueño de los bienes del amo. Y entonces el mayordomo se pega vamos a decir, está disipando los bienes del amo. Ese como dice, se cree que es el dueño y disfruta todo y come de todo. Y ¿qué le pasa? Entonces le llega un razón. Oye, a ese mayordomo le está como desbaratando su negocio. ¿Cómo así? Yo lo veo raro. No, venga, mira, mayordomo, le dice el dueño de el amo. Vamos a arreglar cuentas, así que me entrega los bienes de esto. Vamos a arreglar cuentas. Entonces, el mayordomo piensa y dice, ¿qué voy a hacer yo? Porque si yo pierdo este trabajo, y comienza a pensar, yo aquí la paso lo más de bien. Estoy disfrutando de un puesto, como dice, elegante. Si yo pierdo ese trabajo, irme a echar pica y abrir cuneta, yo no voy a hacer eso. Digo, y pedir limosna, pues me da vergüenza. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer.
amigo, ¿usted cuánto le debe al amo? Bueno, yo le debo 100 barriles de aceite. Ven acá y escribe que le debe 50. Eso es una acción bonita, ¿ya? ¿Y usted cuántos bultos de trigo debe? Yo debo 50. Ah, pon 25. ¿Qué estaba haciendo ese mayordomo, hermana Nancy? No estaba, escúcheme bien, pero si él hubiera dicho, ¿usted cuántos barriles de aceite debe? Debo 100. Bueno, anota ahí 50, pero por debajo de la mesa deme ¿cuánto? Deme 20 barriles, un ejemplo, ¿sí? Eso sería ¿qué? Cohecho, ¿cierto? Soborno. Pero él estaba diciendo era, ¿cuánto debes? 100, anota 50. Pero no es lo mismo, porque de todas maneras le está robando al amo, independientemente. Volvemos a lo mismo. ¿Sí ves? Pero volvemos a lo mismo. Pero él ¿qué está haciendo con él? Pues salvándose su pellejo. Salvando de su pellejo, pero está haciendo una acción. ¿Qué se llama esa Sí, acción? claro, está haciendo una acción buena, pero a costa de otra persona. A costa de otra Porque persona. si yo te digo, vea, si ese señor que hoy dice, mira, ¿usted le cuánto le dé al amo? 100, ok, yo te doy 50 y usted pone los otros 50, entonces sí sería justo. Pero En lo ahí está relativo, robando. esa sería la justicia. Sí, pero ahora viene el asunto. Que el mayordomo estaba, ¿era qué? Pues, Perdonando. Y él estaba perdonando algo que no era de quién. ¿de él? De él. Ahora, si usted perdona a su hermano, le dice Pedro, Señor, ¿cuánto debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Dice Jesucristo, no. 70 veces 7, que eso no tiene fin. Claro. Ahora, ¿qué tengo yo que ver con el perdón que yo le dé a un hermano? Nada tengo que verlo. Nada tengo. Pero yo perdono porque el dueño de ese negocio es Dios. Y Él me dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Entonces el amo se queda mirando al mayordomo y dice, este sí que es, pero bien listo. Digo, y alabó al amo, porque, claro, perdonó Mayordomo. al mayordomo. El amo alabó al mayordomo y dice, lo perdonó. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta una acción. Búsqueme el versículo que dice, porque os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de ¿qué? De luz. Y ahorita vamos a tratar un tema que en la iglesia abunda ese problema. Y nosotros queremos dar enseñanza a la iglesia, porque la iglesia es una sola. Lo que pasa es que nosotros los hombres hemos hecho denominaciones y dividimos, y hay algunos que chocan con otros, cuando todos tenemos que con la justicia hacerlos ¿qué? Iguales, pero con sabiduría. Entonces acá entra lo que dice la hermana Nancy. Estaba perdonando con lo que no era de él. Pero resulta que nosotros también hacemos eso, perdonamos a nuestros hermanos con lo que no es nuestro, porque Jesucristo todo es de él. El que debe perdonar, así como decía Putin, decía, bueno, ¿y usted qué? No, pues yo no los perdono, yo los mato y los mato a Dios, que los perdone Dios, pero yo no. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Léame el versículo, mire lo que dice este versículo tan bonito. Os digo, Uno atrás. el 1 atrás, sí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Por qué son más sagaces los hijos de las tinieblas en el trato con los semejantes que los hijos de luz? No es la señora Luz, sino de luz del Evangelio, ¿ya? ¿Por qué son más sagaces? Mira, yo llego y miro en el restaurante, hay una sección allá donde se reúnen todos, y usted viera cómo se saludan todos. Fulanito, esos de abrazo y todo. Y ellos saben los cuentos de todos. ¿Pero usted cree que ellos andan amargados por los pecados de los otros? No. Entonces, ¿ellos qué? ¿Ellos los qué? Los perdonan. Entonces, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de ¿qué? De luz. Pero usted llega a la iglesia
y alguien cometió un error y usted ve que los perdonan o lo acaban de fusilar. Entonces, ahí es donde viene. Entonces, ahí es donde viene que nosotros tenemos que aprender esto. Yo recuerdo que para mí fue muy duro y lo he testificado acá. Veo a una persona que es homosexual y lo veo allá en el trabajo bien, así. Y yo voy entrando al trabajo y lo miro allá a la distancia. Señor, yo nunca he evangelizado a un homosexual. Y yo oigo como un pensamiento, me llega un pensamiento y dice, vaya y dele un abrazo y dígale que usted lo ama. Señor, ¿cómo así? El impío es más sagaz en el trato con quién, con los demás. Los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato que los hijos de luz. Entonces, ¿cómo, Señor? Sí, ¿no? Y dígale que yo también lo amo. Está bien, yo lo haré, pero no ahorita, Señor. Y dígale además que yo quiero que él cumpla la misión que lo mandé a hacer a la tierra como hombre. Yo, ok, sí, no, yo lo hago, pero no le prometo ahorita, pero le prometo que yo lo haré. Entonces, comienzo a trabajar y como a la 1 de la tarde, como 3 horas después, he sentado un poco en mesas y no sé a quién anotarle porque se entró tanta gente que no tuve tiempo de anotar a cada mesero. Y él me está observando y yo estoy, y me dice él, don Henry, usted no dice que es pastor y ¿por qué está con esa ira? Que con eso. Y yo, si yo no hubiera estado preparado, y usted qué tal cosa de... Entonces yo me quedo mirándolo y me acuerdo lo que Dios me había preparado. Y le dije, no, yo no estoy con ira ni de mal genio, sino que estoy azarado porque sentí un poco y ahora no sé a quién anotarle. Y entonces me quedo mirando, a propósito, ¿te gustaría que yo te diera un abrazo? Ay, Henry, claro, venga. Y entonces yo, claro, claro, era como 5 pasos, pero yo lo pensaba. ¿Qué iban a decir mis compañeros de trabajo? Pero Dios me había preparado. Porque los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de ¿qué? De luz. Y aprendí eso. Di los 5 pasos más importantes que he dado en mi vida en cuanto al amor a quién, a mi prójimo. Créame que me costaron. Créanme que me costaron porque yo en esos pasos yo iba pensando demasiadas cosas. Y cuando llegué y lo abracé con sinceridad de corazón. Quiero que sepas que yo te amo con el amor de Cristo. Y el Señor Jesucristo me dijo que también lo ama y que quiere que cumpla la misión que te mandó a hacer a la tierra como hombre. Y lo solté. Y quedó así, pegó duro, ¿cierto? Sí, pegó duro. Es que esa frase no es mía, me la dio el Señor del cielo. Como a la semana me dice, desde que usted me dio ese abrazo, toda la noche sueño en una iglesia cantando coros y himnos. Y al año, hermano Henry, pastor Henry, Dios te bendiga. Porque me había retirado y yo estaba en la otra, te fui a comer allá. Dios le bendiga. ¿Y eso? Hermano, yo sí que estaba bien perdido yo. Entonces, aquí es donde nosotros cometemos un error por no nivelar ¿qué? La justicia del reino de Dios. Entonces nosotros hacemos acepción de ¿qué? De personas por la otra apariencia. Y por eso es bonito la enseñanza, porque nosotros le damos, con la justicia que se revela en el Evangelio por fe, nivelamos y a todos le damos la misma ¿qué? Oportunidad. Entonces Cristo llegó y miró a todos, Dios, venga usted, venga usted, venga usted, y lo hizo los 12 apóstoles. Pero dijo, uno de vosotros es diablo. Pero le dio ¿qué? La misma oportunidad. O sea que en el trato con los demás, él fue ¿qué? Sagaz. Y así construimos nuestra casa espiritual y construimos esa imagen que es conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Porque al tener eso, jamás en nosotros van a hacer ¿qué? Envidia. Ok, hemos aprendido ahí bastante. Bueno, vamos a mirar ahora, ¿qué sucede cuando yo no dispongo mi corazón a la justicia?
Ese es un problema gravísimo. Cuando no hay este conocimiento, entonces yo me vuelvo sectarista. Yo me vuelvo religioso. No, señor. ¿Usted qué iglesia es? No, hermano, usted está mal. Tiene que pasarse a la mía. Usted no puede seguir así. ¿Y usted qué? No, yo ahorita estoy acá independiente. No, señor. Usted no puede estar. Usted tiene que tener una cobertura. Como la de Felipe, como la del eunuco cuando fue bautizado. ¿Por qué? Felipe. Por Felipe. Él tenía una cobertura. ¿Y cuál cobertura tenía el eunuco? Si se fue y no volvió más a ver a Felipe. Todos esos son inventos, precisamente haciendo que acepción de personas. Hay que nivelar la justicia. Hay que poner el cordel en el juicio para que nuestra casa quede bien ¿qué? Edificada sobre la roca que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no dispongo mi corazón a la justicia? O sea, cuando yo no dispongo mi corazón a ver todo con los ojos ¿de quién? De Cristo. En Isaías, creo que es 42:19, ¿cierto? Que dice, ¿quién como mi siervo, que es ciego, aunque todo que lo ve, y que es sordo, aunque todo lo oye? Y entonces llegó él, Jesucristo. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Y luego que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová ¿qué? ¿Se qué? Jehová se complació por amor. Se complació por amor ¿a qué? De su justicia. De su justicia. Entonces Jesucristo llega y llega a un pozo y encuentra a la mujer ¿qué? Samaritana. Y Nancy y yo estamos lejos y sabemos todos los cuentos de la samaritana. Y entonces, mira, allá el maestro, que es que evangelizando a esa mujer. ¿Y qué pasa? Bueno, yo he oído que como que tiene 5 maridos, ha tenido. Y como que ahora el que no tiene, como que no es su marido. Y Henry, y va a evangelizar esa clase de personas. Y a veces nosotros hacemos esas excepciones. Y él le dice, mire, háblele el evangelio a todos, pero no pierda el tiempo con esa persona, porque ¿para qué? Mire la vida que lleva. Y Jesucristo le dice, dame de beber. Señor, nosotros los samaritanos no nos tratábamos con los judíos. ¿Cómo así? No, nosotros no. O sea que usted no me va a dar agua. Tenía que la samaritana. Envidia, no le quería dar agua. Y entonces Jesucristo ignora eso en ella y le dice, mire, el que bebe esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe el agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. Y ella dice, no, a mí me toca todos los días llevar un cántaro de agua. Y he tenido 5 maridos y ninguno me ayuda con el cántaro de agua. Me toca siempre a mí. Señor, dame esa agua para yo no tener más que venir. Entonces Cristo le da la clave. Le da el que no ve, pero que todo lo ve. El que no oye, pero que todo lo oye. Y que se complace por amor a qué? De su justicia. Dice, trae tu marido. Y entonces la mujer dice, Señor, no tengo marido. Y Jesucristo, en vez de decirle, mentirosa, eso sería en la verdad, en la justicia ¿qué? Relativa. Pero en la justicia absoluta dice, verdad has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es ¿qué? Es tu marido. Porque faltaba ¿qué? Había un vacío en ella. No había encontrado ¿qué? Ese vacío en el corazón, no había encontrado nada que lo llenara. Por eso es que Jesucristo dice, mira, hay muchos mandamientos, pero el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y el principal es, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Y si es con todo el corazón, ¿qué hago un espacio para alguien? No. Eso sí peca duro. Porque yo le digo, bueno, Nancy conoció a mi niña cuando tenía como 4 añitos, 5 añitos. Y yo tuve que dejarla.
Y me pegó durísimo porque yo la tenía en donde, en el corazón. Pero yo había hecho una oración a Dios a las 2 de la mañana y dije, Señor, yo encuentro en la Biblia que dice que cualquiera que ame más a papá, mamá, esposo, hijo o hija o propiedades más que a mí, no es digno de ti. Y yo me asenciré, ¿se dice? Me asenciré con Dios y dije, Señor, tú sabes que yo amo más a esta niña que a ti. Yo no puedo decirlo. Esa niña me había robado el corazón. Entonces yo digo, pero Señor, yo no puedo cambiar. Y yo miraba Misión Imposible. Sacar a un hijo del corazón. ¿Usted cree que es fácil, Nancy? Es difícil. Entonces yo miraba esa Misión Imposible así como la película. Yo dije, esto es pero imposible. Y yo tuve que hacer una oración y dije, Señor, yo no puedo cambiar eso. Yo te pido que tú cambies eso. Eso que está acá, a ti te tengo en segundo plano, yo quiero que pases tú a primer plano. A mi niña la tengo, quiero que pase a segundo plano. Yo no puedo hacer eso. Cuando yo hice esa oración, como a los 2 meses o al mes, yo estaba viajando. Y pude tomar una decisión de seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Pero no solamente puede ser los hijos el impedimento, sino también puede ser las propiedades. Había un joven rico y le dice, ¿qué debo yo para ser salvo? Guardar los mandamientos. Era salvo. Digo, Señor, yo desde niño los he guardado, o sea que esté tranquilo, pero él quería como que le diera el certificado de téngalo. ¿Y qué más me falta? Entonces Cristo se quedó mirándolo. Hermano Francisco, deja todo y ven, sígame. Deje todo y ven, sígame. Pero si tengo un poco de propiedades, ¿cómo voy a dejar todo? Tengo administración, tengo que administrar todo. ¿Cómo voy a dejar todo? Entonces, él se fue triste. Y además le dice, deja todo y ven, sígame. ¿Y serás qué? Perfecto. Pero no pudo hacerlo. ¿Fue salvo? Sí, fue salvo. Pero no pudo llegar a ser ¿qué? Perfecto. Los perfectos es para reinar con Cristo en el reinado milenial y para ser rey y ¿qué? Y sacerdote. Hay grados dentro del pueblo de Dios. Entonces el otro dice, pero yo no puedo dejarlo todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde queda la envidia en esa acción. ¿Ya? ¿Usted cree que cuando Cristo se dio en la cruz del Calvario, qué tenía por la humanidad? ¿Envidia o tenía amor? Amor. O sea que, ¿hay algún elemento en el cual no hay envidia? Hay un elemento en el cual no hay envidia. ¿Qué debemos de...? Bueno, hemos leído 27, 18, ¿lo hemos leído o no? ¿Qué sucede cuando yo no dispongo mi corazón a la justicia? 27, 18, vamos a leerlo. Y ahorita vamos a buscar el elemento 27, 18 ¿de qué? De Mateo. 27, 18. ¿Puede leerlo, hermana Ana? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ok. Ustedes van los religiosos. Ellos tenían el templo, tenían el altar de bronce, hacían sacrificios, leían la ley, tenían todo. Y entonces dice, óyeme, por ahí hay uno que se llama Jesús de Nazaret. Y anda predicando, diciendo sanidad y realmente nos tiene como que nos quiere desbancar. Entonces fueron ante Pilato y lo entregaron. Entonces Pilato les dice, mira, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces, no, que suelten a Barrabás y a Jesús crucifícalo. Y eso él le hizo esa propuesta porque sabía que por envidia ¿qué? Lo habían entregado. Por envidia lo habían entregado. Porque él era ¿qué? Justo. Pero por envidia lo habían entregado. Y luego mismo les dice Pilato, última vez le dice, mira, yo vuelvo y les digo a quien quiere que yo suelte, a él, crucifícale. Y coge una vasija con agua y se lava la mano y dice, mire, yo soy libre de la sangre de este justo, de este inocente. Pilato le diciéndole a los judíos, yo no quiero estar en ese problema y ser
ahí. Y entonces la mujer de Pilato le ha dicho, mire, cuídate de hacer algo con ese justo, porque anoche no pude dormir, sueño tras sueño y sueño tras sueño, y ese hombre es justo. Entonces Pilato se lava, yo no tengo nada que ver en esto que ustedes están haciendo. Y ellos abren esa boca, que caiga la sangre sobre nosotros, y sabe, yo no sé hasta cuál generación. Y entonces lo hicieron ¿por qué? Por envidia. Entregaron a Jesucristo por envidia. ¿Y quiénes lo entregaron? Los religiosos, sus propios pueblos. Ahora hago la pregunta, ¿habrá el pueblo cristiano entregado a algún cristiano, al enemigo, para que lo maten solamente por envidia? Ahora, ¿qué elementos necesitamos nosotros como cristianos para que nos salga la envidia en nosotros? Vamos a ver si yo por aquí lo encuentro. ¿Qué debemos de entender cuando nuestro espíritu está dispuesto? ¿Qué debo yo de entender cuando nuestro espíritu está dispuesto? Mateo 26:41, puede leerlo. ¿Qué debo yo entender cuando mi corazón está dispuesto? O sea, yo ya tengo un corazón ¿qué? Dispuesto. O sea que ya me estoy como salvando ese problema de la envidia. ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Wow. Eso sí que nos cayó duro, ¿cierto? Eso dije, mira, velad y orad para que no entréis ¿qué? En tentación. La verdad, Nancy, el espíritu está dispuesto, pero es el problema de la carne. ¿Ah? Y yo no quisiera oír la palabra de Dios, porque uno ama la palabra de Dios, pero los afanes de esta vida, dice que ahogan esa semilla. Y yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Entonces a nosotros nos toca luchar. Y los apóstoles tuvieron esa lucha. Jesucristo nos dice, mire, me van a entregar, oren, porque viene el enemigo a entregar y los deja ahí. Y cuando llegan, durmiendo los 12 apóstoles. ¿Usted alguna vez se durmió cuando estaba orando? A mí me pasa mucho. Pero ahí es donde viene el asunto, que se durmieron y Jesucristo le dice, velad y orad para que no entres ¿qué? En tentación. Pero el corazón de ellos estaba dispuesto, pero tenía un problema, que era la carne. El espíritu siempre, hermana Ana, está dispuesto, pero la carne no. La carne no. Por eso es que Jesucristo, o hay un verso que dice, la carne y la sangre no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué produce la voluntad dispuesta? ¿Qué es lo que produce la voluntad dispuesta? Porque todos tenemos voluntad, ¿cierto? Pero hay unos niños que tienen la voluntad que... eso está todo el tiempo así. Pero hay otros que... Nada, que voy a hacer eso. Entonces, ¿qué es la voluntad dispuesta? 2 Corintios 8:12. Puede leerlo, hermano. Óyeme, ¿cómo se me pasa el tiempo? Siga, hermano. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, para que haya la voluntad dispuesta es porque usted tiene eso que está disponiéndolo. Pero si no lo tiene, ¿cómo va a tener voluntad dispuesta? ¿Quién colabora con...? Voy a poner un ejemplo. La hermana Nancy tiene una panadería. Entonces, ¿quién colabora con los panes? ¿Quién cree que tiene la voluntad dispuesta en ese momento de todos nosotros? Yo. Ella, porque tiene. Por eso la voluntad dispuesta es por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque ¿quién puede? Le dice Jesucristo a Felipe, creo, ¿sí? Denles de comer a toda esta gente. Se queda Felipe, ¿y qué si yo no tengo nada? Y Señor, y si hubiera 150 denarios, ni con 150 yo puedo darles pan a esta gente. O sea que la voluntad no estaba dispuesta porque no tenía. Y entonces le dice, entonces ¿qué es lo que tiene? Hay un niño acá que tiene 5 panes y 2 peces. Y el niño llega y dice, aquí está. El niño tenía la voluntad dispuesta de acuerdo a lo que tenía. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos algo.
tenga esa voluntad dispuesta de acuerdo a lo que tiene. Pero téngala, de acuerdo a lo que tiene, pero déla. Y ahora vamos a ver, ¿cuándo yo seré un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21, hermano Gilmar, me tocó acelerar ahora el tren. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de la injusticia en su mente y dice, no, yo voy a estar dispuesto para las cosas de Dios. Entonces, en ese momento da un paso enorme en el mundo espiritual. Y se vuelve un instrumento que útil para toda ¿qué? Buena obra. Por eso es que la voluntad dispuesta es muy bonita. Usted ha visto los niños con voluntad dispuesta, esos son geniales, porque están dispuestos y dónde encuentro, y están buscando las crayolas y todo porque quieren hacerlo, porque tienen una voluntad, y los que no tienen voluntad dispuesta, ¿qué problema con ellos? ¿Ya? Entonces la voluntad dispuesta es muy bonito porque nosotros con esa voluntad dispuesta seremos instrumentos como útiles para toda buena obra. Y ahora sí viene la pregunta que yo quería hacer. ¿En dónde no hay envidia, hermana Ana? ¿En dónde no hay envidia? Hay un elemento que está en nosotros, pero ¿cómo yo descubro que no hay envidia en ese elemento? Hermana Nancy, ¿en dónde cree que no hay envidia? Mire, 1 Corintios 13:4, ¿qué dice? ¿En dónde no hay envidia? Y eso lo practican mucho las madres en lo relativo, claro, pero en lo absoluto también lo practican las madres. Pero mire lo que dice 1 Corintios 13:4, que dice, hermano Gilmar. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Óyeme, y ya aparece otra vez la justicia ahí. En el amor no hay ¿qué? Envidia. Usted ha visto alguien, vamos a decir en lo relativo, una pareja que están enamorados. ¿Usted cree que hay envidia entre ellos dos? Para nada, eso es. Pero cuando se van a divorciar, sale un poco de envidia. Oye, que yo me quedo con todo yo y sale un poco de envidia. Eso, porque no hay que, se nos acabó el amor, como dice la canción. Entonces, en el amor no hay envidia. Nos estamos deleitando hoy en la enseñanza, ¿cierto? Lo estamos deleitando. En el amor no hay envidia. Por eso es que nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces ya encontramos un elemento que yo tengo que aplicármelo. Como esas inyecciones que, ¿de cuánto? De 10 miligramos, decirte, bueno, nos toca de muchos miligramos, pero aplicarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, para no tener ¿qué? Envidia. En el amor no hay envidia. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay amor? Hechos 7:9. ¿Qué sucede cuando no hay amor? No tiene amor, pues tiene que haber alguna cosa de envidia. Hechos 7:9, ¿qué dice? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire, esto es algo terrible, porque está hablando de los patriarcas. ¿Movidos por qué? Por envidia, vendieron a su propio hermano. Judas Iscariote, a José lo vende por 20 piezas de plata. Y Judas Iscariote se queda mirando y no tenía amor y vendió a Jesucristo ¿por qué? Por 30 piezas de plata. Entonces el apóstol Pedro le dice a Jesucristo, todos ustedes me van a negar. Y el apóstol Pedro dice, lo negarán ellos, pero yo jamás. Yo no los niego para nada. Y entonces el apóstol Pedro, confiando en su voluntad dispuesta, pero sin haber aceptado de que ustedes nada pueden hacer separados de qué,
de mí. Entonces, su voluntad dispuesta relativa, yo no te voy a negar, Señor. Y sonó bonito. Claro. Jesucristo podría haber dicho, uy, Pedro, usted es el único que me ha dicho eso. Ninguno de los otros apóstoles me dijo nada. Pero Jesucristo, que conocía el futuro, le dice, Pedro, usted me va a negar. Señor, hasta que me quiten la vida, pero no te niego. Pedro, antes que cante el gallo, usted me habrá negado, ¿qué? 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces. 2 veces, usted me habrá negado 3 veces. No, Señor. Aquí es donde viene un problema. Él tenía la voluntad, ¿cómo? Dígame, ¿cómo la tenía? Dispuesta. Pero ¿por qué le falló? ¿Por qué le falló la voluntad dispuesta? Porque precisamente en el amor no está la envidia, ni está tampoco, ¿qué? La jactancia, que yo no te niego. Él tenía la jactancia. Y entonces ahí es donde viene que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los 12 patriarcas vendieron a José, que era hermano de sangre, por parte del papá. Lo vendieron por 20 piezas de plata y ahí dice la Biblia, ¿por qué? Por envidia. No lo vendieron porque querían aumentar los ahorros de la tarjeta de crédito. No. Que por envidia fue que lo vendieron. Ahora yo no sé qué hicieron con las 20 piezas de plata. Pero lo vendieron. Y aquí encontramos ellos por envidia. Pero aquí encontramos a Pedro, que tenía una voluntad dispuesta, pero falló. Entonces vamos a mirar. ¿Se puede predicar sin amor? ¿Qué dice usted? Porque alguien para predicar tiene que ser con amor, ¿cierto? Pero ¿se puede predicar sin amor? Sí. También. Claro que sí. Y ese es un peligro que hay en el siglo XXI y lo ha existido todo el tiempo. Mire lo que dice Filipenses 1:15. ¿Se puede predicar sin amor? ¿Cómo me libro también? Otra vez. ¿Se puede predicar sin amor? Pueden leerlo. 1:15, Filipenses. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos predican a Cristo. Imagínense, hermano Nancy, que por envidia. Eso sí está rarísimo. Algunos predican a Cristo por envidia. ¿Usted no ha visto eso? Yo he visto en algunas, así que por envidia, por falta de conocimiento. Mire, la iglesia es una sola. Pero nosotros los seres humanos, por envidia, no miramos a los otros hermanos con el mismo amor. Solamente por envidia, créemelo. No es por eso. Pero si tuviéramos amor, a mí no me interesa lo que sea. La iglesia que sea. Es mi prójimo y tengo que amarlo como a mí mismo. Bueno, ahora viene. ¿Cómo evitar la envidia? Porque ya hemos visto cómo yo evito la envidia. Gálatas 5, 25, 26. Gálatas 5, 25, 26. ¿Qué nos dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, para que tú te libres de la envidia, usted tiene que vivir ¿por qué? Por el Espíritu. Y uno dice, ¿y qué es vivir por el Espíritu, hermana Nancy? Porque suena bonito. Usted no escucha eso que en las iglesias, hay que vivir por el Espíritu, hay que vivir por el Espíritu. Pero ¿qué es vivir por el Espíritu? Juan 6:63. Para que no tengamos envidia ni nos irritemos. Mire lo que dice la Biblia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. No, es que usted no es cristiana, mire, su manera de vestir y todo eso. Y comenzamos a juzgar a las personas por la apariencia. Y Cristo dice en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia. Lo dice Cristo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Y ahora dice, envidiándonos unos ¿qué? A otros. Y mire lo que dice acá, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley ¿de quién? De Cristo. O sea que aquí no puede haber envidia, pero para no tener envidia tenemos que andar ¿qué? Según el Espíritu. Según por el Espíritu, es lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Pero ¿qué es andar por el Espíritu? ¿Por cuál Espíritu? Juan 6:63, léalo. La carne. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, andemos por las palabras de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo se llaman las palabras de Cristo? Evangelio. ¿Qué se manifiesta por fe en el Evangelio? La justicia. Y con la justicia yo nivelo ¿qué? Todo. Y al nivelar todo, ¿hago acepción de personas? No. A todos les doy la misma oportunidad, aunque esté Judas Iscariote, que darle la oportunidad. Y ser ciego como ¿quién? Como mi siervo. Aunque todo lo ve, pero es ciego. Ser sordo como mi siervo. Aunque todo lo oye, pero es, ¿por amor a qué? A la justicia. Y ahora, óyeme, escribí aquí una cita bíblica. Escribí aquí una pregunta, pero se me olvidó escribir la cita bíblica. Pero ahora le voy a dejar esa tareita. Debe ser que Dios quiere que les deje una tareita. ¿Cómo me libro de la ley del pecado y de la ley de la muerte? Romanos 8:2. Eso, precisamente. Bueno, aquí ya me conté. Romanos 8:2. ¿Cómo yo me libro de la ley del pecado y de la ley de la muerte? Porque la envidia es algo del pecado, de la muerte. ¿Qué nos dice Romanos 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, volvemos a lo mismo. Andad, ¿por qué? Por el Espíritu. Pero ¿cuál es la ley del Espíritu? Que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y así cumplir ¿cuál? La ley de Cristo. Entonces, hermanos, hoy ha sido esta enseñanza para que nosotros reflexionemos y hemos hecho un recorrido por todo lado. Hemos visto la envidia desde todo lado. Hemos visto que hay una voluntad dispuesta, tanto relativa como la absoluta. Y hemos visto que es muy importante que nosotros tengamos la voluntad dispuesta para eliminar que tengamos el amor de Dios para que no haya envidia y que prediquemos el Evangelio sin envidia. Entonces yo debo de predicar el Evangelio para no predicar a Cristo por envidia. Yo tengo que predicar el Evangelio ¿con qué? Con el amor de Cristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que gracias por esta enseñanza, porque ahora nosotros tenemos que ser en todo, así como dice Jesucristo, nosotros vamos a tener una voluntad dispuesta para que nosotros podamos tratar a todos sin hacer ¿qué? Acepción de ¿qué? De personas. Entonces dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de ¿qué? De pecados, de faltas. El amor cubre multitudes. Y en el amor no hay ¿qué? Envidia. Entonces vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos haga hombres conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que tú seas ayudándonos siempre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Y, Señor, que nosotros podamos colocar a nivel tu justicia y tu juicio a cordel, para que nosotros podamos ser edificados conforme a tu imagen y semejanza y en esta roca. Llénanos, Señor, de tu amor infinitamente, para que nosotros podamos, Señor, ser, así como dices tú, sagaces en el trato con los demás y podamos, Señor, hacer amigos con las ganancias injustas. En este caso, podamos hacer amigos perdonando los unos a los otros. Enséñame, Señor, a perdonar todo el tiempo las ofensas de mi prójimo. Enséñame a perdonar a aquellos que están en pecado. Enséñame a perdonar a aquellos que son víctimas y están engañados por la cantidad de mentalidades que hay y de ideas de diferentes de género. Enséñame a amarlos a ellos y, Señor, permítame que yo tenga una voluntad dispuesta para predicarles el Evangelio con amor. Señor, permita que este grupo, todos nosotros, nos llenemos de tu amor y podamos predicar a ti, Señor Jesucristo, con ese amor verdadero tuyo, sin hacer acepción de personas. Revístanos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad
de la verdad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. A los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.